Muy buenas tardes, mediodía a todos. Estamos con Adi Saban. Hablaremos por qué tenemos miedo al fracaso. Adi, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Adi Saban. Soy psicóloga de niños y de adolescentes, soy coach personal y empresarial, soy terapeuta cognitivo-conductual y trabajo mucho con padres de familia y también soy speaker. Y el día de hoy el tema que vamos a platicar un poquito es ¿por qué tenemos miedo al fracaso? Y a mí me gustaría, ahorita los que están pudiendo escucharnos en esta plática, que pensemos cuándo nos hemos sentido fracaso y por qué de pronto sentimos tanto miedo a fracasar y en qué aspectos tenemos miedo a fracasar. Llevamos 9 meses, si no es que un poquito más, en cuarentena. Y cuando empezó la cuarentena, y bueno, ahorita otra vez está empezando, muchos papás con los que trabajo en coaching para padres, que doy talleres y pláticas, me dicen, ¿sabes, Adi? Generalmente, cuando hablamos del fracaso, lo asociamos con el miedo a un fracaso económico. Y esto surgió porque justo cuando empezó la pandemia no se sabía qué iba a pasar. Realmente no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena, cómo los niños iban a estudiar, si van a haber trabajos, si no. Desafortunadamente a muchas personas les disminuyeron el sueldo, muchas personas se han quedado sin trabajo. Y generalmente, como es una cuestión psicológica, la gente asocia el éxito o el fracaso a algo económico. Y yo lo que vengo hoy a enseñarles es primero que sepamos diferenciar entre lo que es un fracaso y lo que es un error y entender que a veces, por la manera en cómo vemos el contexto, pensamos que es fracaso, pero realmente es un error. Y los errores tienen solución. Y también vengo aquí a decirles que los errores no solo son económicos. Y nosotros como padres de familia o como docentes o si estamos trabajando con niños chicos, lo que sea, o si tenemos contacto con niños, aprendamos de estos errores para ser mejores personas. Y siempre he dicho, y siempre lo digo en mis pláticas, que al final de cada error vamos a tener nuevos aprendizajes. Y eso es lo que hoy justamente los vengo a invitar, a que digamos, realmente cuando yo veo un escenario tan negro, ¿realmente fracasé? ¿O simplemente es un error que puedo generar diferentes acciones y mejorar? Entonces les voy a compartir la presentación y vamos a empezar a trabajar con esto. Ok, entonces, desde niños nos han enseñado, y es erróneamente, nos han enseñado que la vida tiene 2 caminos. Tenemos el camino del éxito y tenemos el camino del fracaso. Y cuando hablamos de eso, de pronto tenemos niños que a lo mejor académicamente no son muy buenos y el maestro le dice, uy, no eres bueno, uy, vas a fracasar a nivel académico, no vas a tener buen trabajo cuando seas grande. Y entonces el niño se espanta y dice, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que en mi vida no voy a tener éxito. O si tenemos una persona que ha tenido cambios de trabajo, porque ha pasado ahorita en la cuarentena que muchos han perdido trabajo por diferentes razones, y también se les dice, ¿fracasaste o crees que tienes éxito? Y yo lo que les quiero decir es que no es el camino de éxito o fracaso. No quiere decir que o tengo éxito en algo o tengo fracaso en otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una tonalidad, hay una gama de cosas, hay un escenario de muchas cosas. En la vida no tenemos que ver las cosas blanco y negro, porque entonces eso nos generará mucha frustración y nos generará angustia. Y cuando estamos hablando de un fracaso, estamos hablando de una cuestión emocional. Estamos hablando de cómo voy yo a manejar este miedo o esta angustia o esta frustración que tengo por no lograr los resultados que quise tener. Entonces, aquí los invito a que dejemos de ver el mundo blanco y negro, a que entendamos que hay tonalidades, a que dejemos de ver las cosas como un fracaso y entender que lo único que necesitamos es generar acciones y que al final de todos los errores aprendemos. Y eso es muy importante mencionarlo, porque las personas que están viendo este video
o que después lo van a ver grabado, es importante que aprendamos a trabajar con nuestros hijos o con nuestros alumnos y explicarles que sí, a veces no logramos tener los resultados que queremos, pero no pasa nada. Tenemos que seguir generando acciones, tenemos que hacer cosas para lograr este éxito que queremos tener. No por el hecho de que yo, entre comillas, fracasé en algo, quiere decir que nunca lo voy a poder tener. Al contrario, puede ser que fracasé, pero tengo que aprender de esto para generarme diferentes acciones y poder hacer las cosas de otra manera. Entonces, un autor llamado Hubbard nos dice, el mayor error que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo a que cometerás uno. Y es muy cierto, muchas personas dejan sus sueños al lado, dejan de emprender, dejan de hacer ciertas cosas porque tienen miedo a fracasar. Porque me dicen a veces en mis pláticas, ¿qué crees, Adi? Es que tengo una idea y tengo muchas ganas de hacerla. Y les digo, buenísimo, hazlo. Y me dicen, no, porque ¿qué crees? Todo el mundo me dijo que no voy a tener buenos resultados. Por eso prefiero no cometer el error. Por eso prefiero no tratar. Y creo que aquí lo importante y lo valioso es que si creemos en un sueño, si tenemos una meta, si tenemos un objetivo, que tratemos de hacerlo. Puede ser que sí, que cometeremos un error y que no saldrá como queremos y que tengamos que generar acciones, pero puede ser que para nuestra sorpresa, de pronto vamos a tener muy buenos resultados, resultados que no pensamos tener. Y yo creo que esta frase es una frase muy poderosa y es muy importante justo ahorita que estamos hablando del miedo al fracaso. El peor miedo que podemos tener es el no tratar, el no intentar, el paralizarnos, el pensar y anticipar como seguramente voy a tener un fracaso, mejor no trato. Más vale no tratar a tener un fracaso. Y yo aquí les digo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si fracasamos? No pasa nada. Ok, fracasamos y volvemos a tener otro negocio o hacemos las cosas de otra manera, porque ¿qué creen? En la vida no todo lo vamos a hacer bien. A veces como papás nos equivocamos en nuestra manera de educar o en la manera como les ponemos límites, o a veces los maestros somos duros con ciertos alumnos o juzgamos a un alumno y no conocemos su contexto familiar o qué está pasando en ese momento y no investigamos y no entendemos por qué en ese momento el niño está desmotivado, el niño está enojado o el niño está rebelde, o en nuestra propia casa. A veces suceden ciertas cosas que como padres de familia no tenemos el control y eso impacta en nuestros hijos. Entonces, no tengamos miedo a fracasar. Más vale tratar a decir, después de 20, 30 años, decir, chin, no lo hice, no traté, tuve miedo. Y entonces viviremos con esa frustración constante de decir, pude haberlo tratado y nunca lo hice por miedo a fracasar. Y yo aquí, a los que están escuchando, les digo, ¿y qué pasa si fracasan? ¿Qué es lo peor que puede pasar si algo no nos sale como queremos? Lo peor que puede pasar es volver a tratar. Entonces, si yo les tengo que, explicar un poquito qué sería el miedo al fracaso, entonces sería la manera en cómo interpretamos las cosas, las situaciones. Generalmente los vemos como fracaso cuando vemos las cosas de manera irreal, de manera exagerada. Esto quiere decir que cuando vemos las cosas de manera irreal, lo vemos de una manera negativa, de una manera catastrófica, y entonces decimos, chin, claro que he fracasado y tengo miedo porque esta situación está grave, porque nunca la voy a poder solucionar. Aquí es muy importante que aprendamos qué hacemos con los pensamientos negativos que tenemos. ¿Y por qué lo digo? El miedo al fracaso tiene que ver cómo me veo ante la vida. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que tengo recurrentemente? Si yo le doy fuerza a estos pensamientos negativos, lo único que va a pasar es que me voy a paralizar y no voy a querer tratar ni de alcanzar mis sueños ni mis objetivos, o si quiero emprender algo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a decir, soy una fracasada, yo no puedo, a mí las cosas no me salen bien, mejor no lo hago. Y eso constantemente me va a hacer que yo tenga miedo. Y como voy a tener miedo, no voy a querer hacer cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? El miedo al fracaso está completamente relacionado
en la manera como vemos la vida, en la manera como vemos las situaciones o cómo vemos a las personas. Y ahí depende de nosotros. Si nosotros lo vemos positivamente, no voy a tener miedo a fracasar. Voy a tratar una y otra y otra y otra hasta lograr mi objetivo. Pero si yo le doy fuerza a mis pensamientos negativos, quiere decir que yo jamás voy a querer tratar. No voy a perseguir mis sueños porque voy a tener miedo de fracasar. O porque yo ya me voy a anticipar diciendo, soy una fracasada, no lo voy a lograr, me va a ir mal y voy a dejar de luchar por mis propias cosas. Entonces es importante, como les dije cuando empezó la plática, el mundo no es blanco y negro, tiene tonalidades, tiene matices y tenemos que entender que las cosas no son ni buenas ni malas. Adentro hay cosas y tenemos que ver las cosas desde otra mirada. Tenemos que decir, ok, no está tan mal, no tengo que verlo de manera negra, y puedo buscar soluciones, puedo buscar acciones a esto que quiero tratar y que no lo logré o simplemente no tuve. Dicen que el valiente no es aquel que a la primera se rinde. El valiente es aquel que trata una y otra y otra y otra vez hasta que logra sus sueños. De hecho, si nosotros pensáramos en emprendedores, los emprendedores no son personas que tienen una idea y rápidamente la idea funciona. De hecho, los emprendedores, si en algún momento alguien de ustedes tiene la oportunidad de ser emprendedor o de hablar con emprendedores, ellos mismos dicen, tuve que abrirme muchas puertas, me caí muchas veces hasta que me levanté. Y esa es una gran característica del emprendedor. Es aquel que lucha y nada contra marea. Y no importa cuántas veces se cae, se vuelve a levantar. Porque para un verdadero emprendedor, la palabra fracaso no existe. Quiere decir que va a tratar y va a hacer diferentes acciones y va a aprender de sus errores para que la siguiente vez haga las cosas de otra manera. Hasta que al final, después de varias veces, y esas varias veces pueden ser 5 y 10 y 15 o 20 veces, le dará al clavo y logrará tener el éxito en lo que quiere. Entonces, ¿qué es importante aquí decir? No tengamos miedo de fracasar. Al final el fracaso es un aprendizaje. Quiero platicarles un poquito la diferencia entre error y fracaso. Y eso es muy importante porque la gente en ocasiones les cuesta mucho trabajo identificar la diferencia. O de pronto me dicen, es que fracasé en mi trabajo y mi jefe me corrió. O es que fracasé y tuve que renunciar. O es que fracasé y entonces me tuve que dar de baja de la universidad porque no fue la carrera que yo quise. O es que fracasé por A, por B, por C razón. Y yo quiero que entiendan que sí hay una gran diferencia entre error y fracaso. Lo primero es que el error, evidentemente, no lo vemos de una manera negativa, no lo vemos de una manera catastrófica y sí encontramos un aprendizaje. Pero en el fracaso, no. En el fracaso sí lo vemos negativamente. Y eso quiere decir que cuando yo tengo un error, voy a trabajar sobre eso, voy a hacer acciones y voy a tratar de aprender para que las siguientes veces sean exitosas. Cuando yo considero que es un fracaso, me doy por vencida. Ya no voy a tratar de generar acciones, ya no voy a querer hacer las cosas y no voy a tener un aprendizaje de eso. Eso es muy importante. Voy a ver el escenario tan negro que voy a decir, yo mejor no trato. ¿Para qué voy a tratar si igual voy a fracasar? Y también es importante tomar en cuenta que cuando yo siento que tengo un fracaso, eso implica que tengo una derrota. Quiere decir que ya no importa lo que yo haga, no voy a tener un buen resultado. Por eso es muy importante que cuando algo no nos sale como queremos, que lo veamos como un error y no como un fracaso. Porque cuando lo vemos como un error, estamos dando la oportunidad a generar acciones, a hacer las cosas de otra manera, a aprender de eso. Pero cuando yo veo una situación como un fracaso, no voy a poder generar acciones, me voy a sentir completamente derrotada, me voy a rendir y no voy a querer hacer nada. Y esto, evidentemente, tiene implicaciones emocionales. ¿Cuáles? Que de pronto puedo sentir mucha ansiedad, puedo sentir depresión, puedo estar muy frustrada
puedo de pronto sentirme desmotivada. ¿Por qué? Porque en el momento que yo agarro algo, una situación, una circunstancia, y la tomo como un fracaso, quiere decir que me estoy cerrando la posibilidad de seguir luchando por esto. Me estoy cerrando la posibilidad para generar acciones y lograr mi objetivo. Entonces, sí es muy importante que cuando algo no lo logremos, decir, no pasa nada, voy a aprender de eso y lo voy a hacer de otra manera. Y sentir que es un error y no un fracaso. ¿Ok? Eso es muy importante. Como yo veo el mundo, como yo veo las circunstancias, son las posibilidades que tengo frente a mí. Si yo me siento completamente derrotada y fracasada, me estoy cerrando la opción de generar acciones y de hacer cosas para estar bien. Pero ¿qué tipo de errores hay? Y yo aquí lo llamo errores, yo no lo llamo fracaso. Yo sí considero, y después tengo mi consultorio y las pláticas y los talleres que doy, y gracias a Dios por toda la experiencia que he tenido con diferentes personas, sí creo que no es fracaso. Vivimos en errores a veces y todo se puede mejorar. ¿Qué tipo de errores tenemos? A veces a nivel personal, en nuestras elecciones de amistades, en nuestra elección de carrera, que puede ser a nivel profesional, en nuestra carrera, en nuestra elección, por ejemplo, de trabajo profesional y académica. De pronto yo puedo pensar que quiero trabajar en una empresa y siempre fue mi sueño, y de pronto empiezo a trabajar en una empresa y digo, no es lo que yo quise, no pasa nada. Renuncio, me cambio. O de pronto tengo chavos que empiezan el primer semestre estudiando determinadas carreras y en el segundo semestre de pronto me dicen, Adi, me voy a dar de baja, no es lo que yo quiero, me siento como un completo fracasado. Les digo, a ver, no pasa nada. Es mejor cambiar de carrera en el primero o segundo semestre a estudiar toda una carrera que no nos gusta, agarrar el título profesional y meterlo en el cajón. No pasa nada. Pensaste la carrera, entraste primer semestre, segundo semestre, no te gustó, no pasa nada. Puedes hacer cambios a nivel académico, puedes hacer cambios a nivel profesional, sociales, económicos. Mucha gente ahorita que ha perdido su trabajo me dicen, Adi, soy un fracasado económicamente, no puedo mantener a mi esposa, o no me puedo mantener a mí mismo, o no puedo pagar mi coche, o no puedo pagar la hipoteca de mi casa, o la renta de mi casa, o no le puedo pagar la carrera a mis hijos, o no puedo pagar la colegiatura. A ver, eso no quiere decir que seamos unos fracasados a nivel económico. Quiere decir que tenemos que trabajar en eso, que generar acciones, que buscar por otro lado para poder encontrar esta estabilidad económica que estamos buscando. Que también tenemos que entender que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. También vivimos a nivel mundial una pandemia, una situación económica. Hay cosas que sí tienen que ver con nosotros y están en nuestras manos, pero hay cosas que están fuera de nuestras manos. Cuando empezó la cuarentena, mucha gente me decía, me siento fracasado. Yo les decía, no tienes por qué sentirte fracasado. Nadie de nosotros pidió una pandemia. Nadie de nosotros pidió perder un trabajo. O han habido crisis familiares ahorita. Todos están encerrados en las mismas paredes, 24/7, con las mismas personas. Han habido crisis muy fuertes a nivel familiar y crisis muy fuertes a nivel de pareja. Y la gente me ha dicho, es que me siento fracasado como papá, o como mamá, o como hija, o como novia, o como novio. Desafortunadamente muchas parejas de pronto se han peleado y han regresado, etcétera. Pero no lo vean como un fracaso, es decir, ok, ¿qué errores estamos cometiendo para no volverlos a cometer? ¿Qué estoy aprendiendo ahorita de mi relación de pareja? ¿Qué estoy aprendiendo de mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué estoy aprendiendo de mi trabajo? ¿Me siento cómodo? ¿No me siento cómodo? ¿Es una buena elección? ¿O solo agarré un trabajo porque eso fue lo que hubo y necesito mantener a la casa? No lo veamos como fracasos, veámoslo como un nuevo aprendizaje. Ahorita les voy a decir los 7 factores psicológicos que fomentan el fracaso. Porque a veces hay ciertas cosas que nosotros hacemos a nivel consciente o inconsciente, de manera psicológica, que nos fomentan o que nos ayudan al fracaso. Y yo les quiero dar estas 7 cosas, porque si uno de ustedes se encuentra haciendo una determinada cosa,
lo importante es quitar. O sea, si yo estoy consciente que estoy haciendo ciertas cosas que están fomentando el fracaso, ahora es una buena manera para decir, ok, ya soy consciente de eso, lo tengo que dejar de hacer. O tengo que hacer las cosas de otra manera para no seguir fomentando el fracaso. Entonces, la primera es esa necesidad de aprobación. Necesito que los demás me den su opinión. Es decir, quiero hacer esto o exponerme ante ciertas situaciones y esperar a las críticas. Es esperar a las opiniones de los demás. Es más allá de yo luchar por las cosas que me interesan y que me importan, es esperar a ver si mi pareja, si mis papás o si mi maestro me dicen, sí, Adi, hazlo. Cuando nosotros estamos esperando todo el tiempo a tener aprobación de la gente, probablemente vamos a dejar de hacer nuestras cosas. Entonces tenemos, sí es bueno pedir recomendaciones, sí es muy bueno asesorarnos, tener mentores, platicarlo con nuestros papás, con nuestros amigos, pero al final la decisión tiene que ser nuestra. La segunda son las expectativas. A veces tenemos expectativas muy altas y como no las conseguimos, nos sentimos fracasados. Aquí yo lo que los invito es ir paso por paso, como un bebé. El bebé nace, luego sostiene la cabeza, luego se gira, se sienta, gatea, camina y corre. El desarrollo de un bebé tiene pasos y lo mismo es nuestro desarrollo. No me puedo poner una expectativa de mañana voy a tener 100 clientes si voy a vender algo. Tengo que empezar con tener un cliente, 2 clientes, a una expectativa que la pueda alcanzar. Una vez que lo puedo alcanzar, me voy más alto. Ahora quiero tener 10 clientes. Una vez que tengo 10 clientes, me voy a 15, a 20, a 30 y así sucesivamente. Pero si yo empiezo diciendo, hoy empiezo mi negocio y voy a tener 100 clientes, no los voy a tener. Y por eso me voy a sentir fracasada. Por eso es muy importante que realmente revisemos nuestras expectativas y que las ajustemos a lo que estamos logrando. La tercera es tener estos sentimientos de culpa, es dejarnos de centrar en nuestros errores, dejar de enfocarnos en lo negativo y mejor usemos nuestra energía en lo positivo, en generar acciones. Pasa mucho que hay ciertas personas que no logran algo y entonces se quedan con esta emoción, con esta sensación negativa, con este enojo. Entonces, dejemos estas cosas negativas a un lado y empecémonos a enfocar en lo que realmente vale la pena, en las cosas positivas. La siguiente es ser perfeccionistas. Muchas veces tenemos estándares demasiado altos. Yo no digo ser mediocres, pero tenemos que entender, así como cuáles son nuestras expectativas, a dónde queremos llegar, a luchar a siempre ser mejores, me queda claro. Pero tenemos que conocer y entender nuestros estándares. Pasa mucho que tenemos estándares tan altos o que nos comparamos con ciertas personas que decimos, es que la persona sí los alcanzó y yo no. Entonces yo soy fracasada porque esa persona sí lo hizo. Dejemos de ver qué logra el otro. Centrémonos en nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos en nuestros propios éxitos. Dejemos de ver si la otra persona tuvo éxito, si la otra persona tuvo negocio, si la otra persona se compró la casa nueva o el coche nuevo. Dejemos de ver. Centrémonos en nosotros. La siguiente es falta de autoconfianza. Muchas veces dejamos de creer en nosotros mismos, dejamos de confiar en nuestras capacidades y entonces evitamos las situaciones. Tenemos tanto miedo, nos sentimos tan inseguros que dejamos de hacer ciertas cosas y eso nos lleva al fracaso, porque cuando yo me detengo, cuando yo me paralizo, cuando yo no logro hacer mis sueños, es ahí cuando empieza el fracaso. Pero si yo empiezo a confiar en mí, a conocer mis capacidades, a decir, ok, no importa, tengo que trabajar más duro y más duro, pero al final lo voy a lograr, voy a empezar a generar confianza en mí misma. La siguiente es observar los resultados. Tenemos que aprender a tener paciencia, a trabajar con el proceso, a disfrutar el proceso. No nada más a ver el último resultado, sino ir con el proceso y disfrutarlo. Eso es muy importante. Si yo no disfruto el proceso y solo me enfoco en el resultado, probablemente voy a tener fracaso. Y aunque al final voy a tener un resultado positivo, como no disfruté el proceso, no voy a estar contenta. Entonces,
veamos el proceso, disfrutemos el proceso, no importa cuánto tiempo tengamos que estar en el proceso, podemos aprender. Lo importante siempre es disfrutar lo que estemos haciendo. Y la última es tener baja tolerancia a la frustración. Si tenemos una baja tolerancia a la frustración, nos va a costar trabajo a lidiar con las cosas menos agradables. Es importante entender que la frustración es parte de nuestra vida. A veces las cosas no salen como queremos y no pasa nada. Ok, no me funcionó, sigo tratando, sigo trabajando. A lo mejor esta vez voy a tomar un taller, un curso, o me voy a asesorar y voy a tener un mentor para que me ayude, etcétera, etcétera. O si necesito terapia porque estoy teniendo conflictos internos y emociones que no sé gestionar, entonces voy a ir a una terapia para que un profesional trabaje conmigo. O si tengo problemas con la pareja, en vez de frustrarme que mi matrimonio no está funcionando, voy y pido ayuda a un profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay manera de solucionarlo para no sentirnos fracasados. Les voy a dar ahora con eso algunas recomendaciones para superar el miedo al fracaso y ya después de terminar la plática vamos a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta o tiene alguna duda. Si las personas que no pudieron ver esta grabación, bueno, ahorita en vivo, no pasa nada, pueden escribir comentarios y se los contestaré o me pueden buscar en Facebook, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para superar el miedo al fracaso? Que como dijimos, si yo tengo miedo al fracaso, este me va a paralizar y voy a dejar de hacer mis sueños y voy a dejar de hacer las cosas porque siempre voy a pensar a ver qué dicen todos y si la gente no piensa igual que yo, voy a dejar de luchar por mis cosas. Entonces, necesitamos tener metas realistas y alcanzables, que era lo que les decía de nuestras expectativas. Tenemos que ir paso a paso, paso a paso. No puedo pensar que mi negocio voy a tener 100 clientes el primer día. A lo mejor los primeros meses solo voy a tener 2 clientes. Paso a paso. Tener metas realistas, alcanzables, para que yo no me angustie, no me genere frustración y no me rinda. Considerar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. De todo aprendemos. ¿Okay? No hay un manual perfecto que nos dice cómo ser papás o cómo ser maestros o cómo tener éxito en los negocios. Tenemos que entender que a veces vamos a cometer ciertos errores y lo importante es que lo veamos como una oportunidad y que aprendamos de esto. La siguiente es que no existe el fracaso si no se ha intentado. No podemos decir soy un fracasado o fracasé en determinadas cosas si ni siquiera traté, si ni siquiera traté de alcanzarlo. No quedarnos atascados en una sola cosa, no quedarnos atascados en lo negativo, no ver las cosas blanco y negro. La siguiente es confiar en nosotros. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, seguiremos luchando por nuestras cosas, seguiremos trabajando en nuestras cosas, seguiremos generando acciones. Si yo dejo de confiar en mí misma, voy a tener mucho miedo y eso me va a llevar a sentirme fracasada. Y eso me va a llevar a tener emociones como tristeza, como angustia, como enojo. Si ustedes se dan cuenta, es una cadenita que va una cosa a otra, a otra. Por eso aquí es importante confiar en mí. Ok, no me salió, no pasa nada. Vuelvo a tratar, vuelvo a luchar, vuelvo a hacer las cosas de otra manera. También es importante entender que los resultados no siempre van a ser perfectos, no siempre van a ser como yo quiero. A veces sí, a veces no. Y evidentemente, no siempre vamos a lograr lo que deseamos a la primera. Como les di el ejemplo del emprendedor. El emprendedor es aquel que lucha y hace y se cae 20 veces y lo vuelve a lograr. Y no conseguir algo no significa fracasar, eso es importante. No por el hecho que veo que una persona tiene éxito en determinadas cosas y yo no quiere decir que estoy fracasando. Eso es importante entender, que no por el hecho de que veo una persona que tiene éxito a nivel laboral o logró hacer su empresa o determinadas cosas y yo no quiere decir que yo soy fracasada. Quiere decir que yo tengo que revisar mis cualidades, mis capacidades y hacer lo que a mí me gusta. Tengo que dejar de observar al otro, dejar de querer ser como el otro y decir, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cómo quiero que la gente me vea? Y luchar por lo que yo creo, no por lo que la gente me dice. Y a mí me gustaría
antes de cerrar esta plática, con este enunciado que me parece muy importante, que dice: el fracaso es un elemento indispensable del éxito. Como dijimos, si no trato, no hay fracaso. Si no estoy intentando, entonces pues no sé qué pasa conmigo. Equivocarnos en proyectos, en metas u objetivos es una parte indisoluble de nosotros mismos. El fracaso supone aprendizaje. Nos proporciona la oportunidad de corregir, de perfeccionar, de cambiar, ¿ok? Nuestras estrategias y ponerlas en acción. Entonces, cuando a mí la gente me dice: Adi, tengo miedo a fracasar, yo les digo: no tengas miedo, porque es parte de nuestra vida. Porque yo no conozco una sola persona que no ha tenido errores, y de los errores se aprende. Entonces, cuando tengamos miedo de hacer determinadas cosas, tenemos que decir: ¿realmente vale la pena paralizarnos? ¿Realmente vale la pena rendirnos antes de tratar? O decir: ok, hasta los grandes exitosos han tenido fracasos, todos han tenido fracasos. Y agarrar ese fracaso y, más allá de tenerle miedo, tengo que hacerlo parte de mí, decir: no pasa nada. Tengo que seguir intentando hasta que logre mis objetivos y mis metas. Entonces, un poco para concluir esta plática, es enseñarles a ustedes a que no debemos de tener miedo a fracasar, porque todos vamos a fracasar una y otra y otra y otra. Y si dejamos de hacer cosas para no fracasar, lo único que estamos haciendo es dejar de vivir nuestra propia vida. Y al final, el dejar de hacer nuestras cosas, ahí sí estamos fracasando, porque estamos dejando nuestros sueños y nuestras cosas a un lado. Entonces, no pasa nada. Usemos el fracaso como un aprendizaje y usémoslo para ser mejores personas y mejores profesionistas y mejores padres de familia y mejores docentes. Porque entre más aprendamos de nuestros errores, tendremos mejores resultados. Y finalmente, que el miedo a fracasar no nos impida a intentar hacer diferentes cosas. Entonces, voy a quitar la presentación y nada más quiero ver si alguien tiene preguntas en Facebook Live o si tienen en Zoom. Y si no, con eso damos por terminado. Antes de terminar, quiero agradecerle a la Keilah por darme esta oportunidad, por dar esta plática. Les agradezco mucho. Y bueno, quien tenga preguntas, quien tenga dudas, pueden escribir en el video se va a quedar grabado, pueden escribir, o buscarme en Facebook como Adi Tzaban, me pueden encontrar, o escribirme un correo a coach@aditzaban@gmail.com y siéntanse con la confianza de escribirme si se han sentido en algún momento que han tenido un fracaso, si han tenido miedo para realizar diferentes cosas o si han dejado hacer. Escríbanme, con mucho gusto podemos platicarlo. O si ustedes han identificado de una de las 7 cosas que fomentan el fracaso, si lo han identificado en ustedes mismos, aquí sería importante que ustedes empiecen a generar acciones y que digan: ¿qué tengo que hacer yo para romper esto? Si ya identifiqué que hay ciertas cosas que me fomentan el fracaso, es decir, ¿qué tengo yo que hacer para romper con esto, ya que no me está beneficiando? ¿Ok? Entonces vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, con eso damos por terminada la plática. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Por el momento no tengo preguntas. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias y espero que esta plática les sea de utilidad. Que tengan bonita tarde. Adiós. Bye, Adi, gracias. Muchas gracias. Bye.